Del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, en este 25 de enero, la Iglesia celebra la conversión de San Pablo apóstol. Él es el último de los apóstoles que lleva este título realmente, apóstol. Y a él lo vemos aparecer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se narra su conversión varias veces, incluso él mismo, más adelante, siempre en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en alguna de las cartas que él envía, también narra de su propia boca y con su propio puño lo que él hizo, ¿verdad? Y cuenta su testimonio también. Nosotros en la primera lectura de hoy vemos ese testimonio de San Pablo, y él decía que él estaba envuelto de aquel fervor riguroso como lo estaban aquellos a los que él les estaba hablando en ese momento. Y él decía: yo soy romano, soy judío, soy estudiado en la escuela de Gamaliel, que era la mejor escuela de ese momento. Tenía aquel fervor religioso, estaba consumido por lo que yo había aprendido, y por eso yo no veía absolutamente nada de malo en perseguir a los cristianos, porque ellos estaban yendo en contra de mi propia fe. Y al ir en contra de mi propia fe, lo que yo tengo que hacer es defenderla. Pero claro, la defensa de la fe que él estaba haciendo en ese momento era una defensa violenta. Y Jesucristo nos viene a enseñar una defensa distinta. Sin embargo, Jesús se vale de esas mismas cualidades de San Pablo, se vale de su mismo fervor, se vale de su misma fuerza, se vale de sus mismas capacidades en ese momento y las transforma, las configura con él. Y por eso en el encuentro con el Señor, cuando va de camino hacia Damasco y el Señor lo hace caer del caballo y lo ciega con una gran luz, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y cuando entra en ese conocimiento profundo del Señor, y después se va a la casa de fulano en el pueblo cercano, y sobre todo pues pasa ahí varios días haciendo ayuno, haciendo oración, dedica un tiempo concreto también para estar en oración y conocer al Señor en la Escritura, y cómo las profecías mesiánicas también hablan sobre Jesucristo. Ahí ese mismo fervor religioso que antes lo empujaba a tener aquella persecución violenta en contra de los judíos, ahora se convierte en aquel fervor apasionado de anunciar la misericordia y el reino de los cielos. Ciertamente, queridos hermanos, para nosotros la historia de San Pablo es una historia hermosísima. No es por gusto que él sea comparado al nivel de San Pedro también, que fue el primero de los apóstoles, porque estos dos hombres, al momento en que entran en el conocimiento y empiezan a seguir a Jesús, su vida realmente se convierte en una luz, en un foco inmenso que ilumina a muchísima gente. ¿Cuánta gente no ha sido tocada con la palabra de San Pedro, de San Pablo? ¿Cuánta gente no ha conocido la fe por el ejemplo de estos hombres? ¿Cuánta gente no ha entrado en la conversión al ir viendo también la conversión de ellos mismos? Por eso, queridos hermanos, también cuando nosotros entramos en el conocimiento del Señor, eso nos ayuda a nosotros también a tener ese fervor religioso. No nos cambia, nos configura con el Señor para que eso mismo lo manifestemos en medio del mundo. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.